Programa. 15 minutos pasan de las 19 y en el arranque de nuestro volver a casa y en el pase con los amigos del rock también hablábamos de lo que había sido el fin de semana. Un fin de semana donde el presidente de la nación, Javier Milei, viajó una vez más a el exterior y a participar de un acto partidario. Hasta ahí parece ser similar a lo que fueron los últimos viajes del presidente, o los únicos que ha hecho de que esté en función, pero fue al Congreso de Vox y allí, bueno, estuvo hablando y haciendo algunas apreciaciones sobre el gobierno de Pedro Sánchez, sobre su persona, sobre su esposa, y de ahí para acá se desataron varias polémicas. Pero para entender un poco más, para analizarlo, lo tenemos en línea al profe Pablo Hueve, que como siempre muy amablemente nos atiende, para desandarnos en el mundo de materia internacional. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi saludo para cada una y cada uno de ustedes, la producción, el control central, para toda nuestra audiencia. Qué fin de semana, por Dios. Qué fin de semana, ¿no? Qué fin de semana, porque yo veía las imágenes de ese congreso del Vox, que ahora le pediría que arranque nos explique bien qué fue ese encuentro, ¿no? Donde se juntó la ultraderecha de Europa y donde Milei fue casi como una estrella a ese lugar y donde se abrió y habló en términos bastante agresivos, no solo contra el presidente, a quien no visitó, porque también eso pasó, digo, fue a España, pero no hizo ningún tipo de visita oficial, ni con los reyes, ni con el presidente, sino todo lo contrario, hacer actividades partidarias. Es que no fue un viaje de Estado, como no fueron viajes de Estado ninguno de los que ha hecho el señor presidente. El señor presidente está construyendo una imagen personal, él, a nivel internacional, casi como el gran reivindicador o el gran constructor de una derecha global, de una extrema derecha global, a la que no llega, por ejemplo, el Partido Popular de España, o cierta derecha como Macron en Francia. El señor presidente no está buscando inversiones para la Argentina, no está buscando el posicionamiento del país, sino cuestiones personales. Ustedes fíjense un dato. El señor presidente estaba en España dando discursos violando el principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados, porque lo que hizo el presidente fue meterse en asuntos internos de España, estando en España, violando principios elementales que tienen que ver con la hospitalidad que brinda el Estado español a un visitante, y en ese sentido acá se está incendiando Misiones. Tenemos problemas en varias provincias, se está manoseando la cuestión universitaria una vez más, hay estrategias cruzadas con el tema de la ley bases, y el señor presidente parece más preocupado en un proyecto personal. Hay que aclarar esto. Cuando él va a España, a un partido, a un congreso de un partido como Vox, está avalando a un congreso, a un partido que es franquista, que reivindica a Francisco Franco, el dictador que asoló a España durante 40 años, que reivindica a los neonazis, que no cree en la igualdad de género, que no cree en los derechos de las mujeres, que no cree en los inmigrantes, que pone afiches con la foto de un niño africano diciendo: este inmigrante viene a matar a tu abuela. Con esa gente se está aliando el señor presidente de la República. El segundo tema es la torpeza, porque el señor presidente, desde que asumió, lo que ha hecho es dañar los intereses estratégicos de la Argentina. Acá no se trata de que el Partido Comunista de China venga a la Argentina. Acá de lo que se trataba es de que el camino hacia el cual va el mundo, que es el comercio internacional con reglas claras, a donde Estados Unidos está perdiendo con esas reglas claras que el mismo Estados Unidos impuso, China y Vietnam están avanzando fuertemente. China y Vietnam son grandes compradores de la Argentina, pero gracias a las agresiones del señor presidente, China y Vietnam van a buscar otros mercados con el tema de la carne y los granos. Concretamente van a buscar en Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Panamá. Es decir, que la base electoral del señor Milei, que es la base central de la Argentina, el sector agroexportador, se va a ver muy golpeado gracias a su política, a la inexistencia de política exterior. Segundo, Rusia. Rusia, cuando el gobierno británico denuncia en la Cámara de los Comunes que Rusia ha estado haciendo exploración petrolera,
la agencia de información de los BRICS sale a decir que efectivamente el gobierno ruso ha hecho una prospección sísmica de investigación y ha encontrado enormes napas de petróleo y de gas, escuchen esta frase, en la zona que se disputan Chile y el Reino Unido. Es la zona argentina. Sí, ni más ni menos. Bueno, nos ignoran, obviamente, y eso fue un pase de factura ruso. Tercero, Brasil. Nos enfrentamos con un país que es la puerta nuestra de salida del 40% de nuestras exportaciones. Cuarto, América Latina, me refiero a Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia. Son países con los que no podemos darnos el lujo de confrontar, porque son los que han estructurado una alianza que permitió complicar la situación de la administración colonial británica en las Malvinas, y hoy, gracias al posicionamiento argentino en la Asamblea General de la ONU respecto de Palestina, hoy arriesgamos inclusive una mayoría en la Asamblea General de la ONU respecto de la legitimidad del reclamo por las Islas Malvinas. Quinto, España. España no solamente es un país con todo lo que significa para Argentina por la historia, sino que es el país que tiene más de 17.000 millones de dólares en inversiones en la Argentina. Es la puerta de inversiones europeas y es el único país que estuvo al lado de Argentina en la crisis del 2001. El único. Y el único que no extorsionó a la Argentina queriendo cobrar lo que le había prestado Fernando de la Rúa luego en las gestiones de Duhalde y Néstor Kirchner. Esto, además, es una torpeza supina porque los países europeos que van a hacer causa común con España, porque España va a llevar el asunto a la Unión Europea, ya el canciller de la Unión Europea advirtió que cayeron muy mal las declaraciones de Milei, son los países que tienen la mayoría de votos en el directorio del Fondo Monetario. Es decir, hasta en eso se ha sido torpe. Son los países cuyos votos necesitamos para una renegociación global o para que se nos aprueben las metas en el directorio del Fondo Monetario. Estamos a un paso de la ruptura de relaciones diplomáticas, porque España ha dicho que si Argentina no se retracta, España va a tener la altura y la dignidad para tomar las decisiones que tenga que tomar. Ya retiraron a la embajadora y eso puede ser la antesala de o un agravamiento con la expulsión, llamándolos personas no gratas, a los embajadores argentinos que están en este momento allí en la península, o directamente la ruptura de relaciones diplomáticas. Esto sería muy grave. Yo no recuerdo algo parecido desde la dictadura militar, cuando hubo un choque con el presidente italiano Sandro Pertini, que fue muy duro con la dictadura por el tema de los desaparecidos. Videla le contestó algo así como que no se metan en las cuestiones internas de la Argentina, y Sandro Pertini insistió con el tema de los desaparecidos, pero como ustedes ven, no había un ataque personal. Hoy acá ya hemos entrado al ataque personal. Lo del señor Adorni, en su habitual farsa, queriendo hacerse el intelectual, hoy fue una falta de respeto a la sociedad argentina. Decir que el presidente no nombró a nadie, en especial... a ver, yo quisiera que el señor Adorni me diga, ¿cuántos gobiernos del mundo, de los 194 países del mundo, tienen una esposa que ha sido acusada de corrupción y que se han tomado 5 días para tomar la decisión de continuar o de renunciar? Es uno solo. Entonces, que no nos tomen de idiotas. El señor presidente conduce un gobierno que no tiene política exterior, y si la señora canciller tuviera un mínimo de dignidad tendría que haberse ido ayer, porque mantiene silencio respecto de las barbaridades del señor presidente. No sé qué estará pensando, tal vez en salir con alguna ironía en las redes sociales, queriendo justificar esa imagen de intelectual que le ha dado La Nación Más y que le da el Grupo Clarín, pero la verdad es que esto es inaceptable. Argentina está dejando de lado la defensa de sus intereses nacionales y nos estamos aliando con quienes nos usan para proteger sus propios intereses nacionales, porque Estados Unidos en realidad lo que está buscando con el acercamiento, con esto de la base militar en Tierra del Fuego, es bloquear la posibilidad de que China nos construya un puerto de aguas profundas que sería esencial y estratégico, pensando en el mar, pensando en los conflictos que se vienen, pero mantenemos silencio cómplice con una potencia usurpadora de las Malvinas que sigue construyendo, que va a construir, mejor dicho, el puerto de aguas profundas más importante del Cono Sur, que es la puerta de la Antártida. Y lo que hizo Rusia es darnos a nosotros la prueba de que la presencia colonial, con el apoyo de Estados Unidos en los mares del sur, es una presencia para los futuros conflictos del siglo XXI, que son por recursos. Pero nuestro gobierno cree que, diciendo que defiende a Occidente cada vez que critica al socialismo, olvida
que el socialismo también es una creación de Occidente y que el socialismo, particularmente en muchos países de Occidente, significó la diferencia entre la vida y el totalitarismo. Excelente reconto, Pablo, de lo que vienen siendo estos tan solo 5 meses y algunos días del gobierno de Javier Milei en política internacional. Pensaba mientras te escuchaba cuando hacías el numerado, ¿no?, de cómo es las relaciones con otros países y qué implicaría también que se rompan las relaciones diplomáticas con España, que creo que es importante entender que bien lo marcabas vos, ¿no? Acá Milei está representando al Estado argentino y Exacto. Cuando se termine su mandato, venga quien venga después, las relaciones no van a cambiar solo porque cambia el presidente de la nación. No, Eso es un daño total, digamos. Lo acabo de decir en otro medio con esas mismas palabras. Esto no se cambia con un cambio de nombres ni de partido político. Ustedes calculen que después de los pactos de Madrid I y Madrid II en 1990 y 91, del siglo pasado, es decir, hace más de 30 años, todavía no renovamos la confianza con el Reino Unido. Está bien, hubo una guerra, pero estas cosas, y particularmente, ¿saben qué? Con China. Con los orientales hay que reconstruir la confianza. Y los orientales, ¿saben qué? Le dan mucha importancia a las palabras. Por eso, esa burda declaración de la canciller fue tremendamente ofensiva para los chinos. Hay alguien que tendría que hacerle entender a la gente que, sin saber nada de diplomacia, está sentada en el Palacio San Martín respecto de cómo referirse a otros países y cómo referirse a otras culturas. El el fallecido secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, dedicó su vida a Oriente y se preparó siempre diciendo que para hablar con China, con la India, con Vietnam, con Tailandia, con Camboya, con Japón, con Corea, había que tener una psicología especial y un cuidado muy particular, porque se parte, por parte de esos países, de la concepción de que tarde o temprano Occidente te traiciona. Entonces, el trabajo que hay que hacer para conquistar los mercados pasa primero por conquistar a las personas. El fracaso de la señora canciller, cuando fue en este viaje a China, confundiendo lugares, creyendo que yendo a Shanghái iba a lograr inversiones, cuando si bien es cierto que Shanghái es el lugar más importante industrialmente hablando, las decisiones se toman en Pekín, no en Shanghái. Y ella en Pekín no encontró a nadie que le abriera la puerta. Las conversaciones con el canciller chino fueron formales, fueron frívolas. No se trajo nada. Esto fue un fracaso, como está haciendo este gobierno en lo externo y en lo interno. Totalmente. En lo práctico, más allá de esto que decíamos recién, ¿no?, de lo que va a significar a futuro si pasara, ¿qué pasa si mañana Pedro Sánchez, el gobierno español, dice rompemos relaciones diplomáticas con Argentina? ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Qué vemos el día siguiente? A mí me preocuparía qué es lo que hace la Unión Europea. Porque normalmente, recuerden ustedes que cuando Raúl Alfonsín era presidente, tanto los españoles, socialistas, en ese momento, como los italianos, con la pentapartita comandada por el socialismo y el Partido Comunista y la democracia cristiana, le dijeron a Alfonsín, queremos ayudarte, pero si vos tenés rotas las relaciones con alguno de los países de la Comunidad Económica Europea, nosotros no podemos ir. Es decir, esto puede enturbiar seriamente los planes de inversión de Italia, de Francia y de Alemania en nuestro continente, en nuestro país, y esencialmente, espero que no, pero que se endurezcan las posiciones en los organismos crediticios internacionales. Quiero recordar que este gobierno no logró, el señor ministro de Economía de la Nación no ha logrado absolutamente nada de lo que se propuso más allá de hambrear a la sociedad argentina. No logró 15.000 millones de dólares para salir del cepo. Es más, debemos ahora 6.000 a China porque nos están reclamando el swap. No logró apoyo del Banco Mundial, no logró apoyo el FMI para un nuevo crédito porque dicen, y es cierto, que estamos sobregirados, aunque en todo caso fue responsabilidad política del Fondo Monetario porque lo hizo, y lo dijeron, para apoyar la reelección de Mauricio Macri. No logró financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. ¿Por qué? Porque no aceptan que Argentina haya paralizado la obra pública. Y por lo tanto, la banca internacional tampoco nos puede dar por el alto riesgo país que tiene nuestro país. Por lo tanto, lo único que sigue haciendo el gobierno, lo único que se le ocurre, es seguir haciéndole pagar el costo de esa farsa de superávit a la sociedad argentina. Con hambre, con miseria, con el desastre de emisiones que lamentablemente es la radiografía de muchas provincias argentinas, aunque varios gobernadores disfracen sus situaciones y estén negociando
su propia dignidad con tal de cambiar alguna figurita como cuando uno era chico en el Senado a cambio de algún apoyo circunstancial que no va a solucionar ninguno de los problemas estructurales de las provincias argentinas. No, y que no llega a los trabajadores y trabajadoras. Recién hablábamos con una compañera de la radio de la Universidad Nacional de Misiones y cómo esto, ¿no? De gobernadores que juegan a oficialistas dependiendo los vientos que corren y mientras tanto el pueblo que sigue sufriendo. Pablo, quería aprovechar ya que estamos hablando contigo porque pasó el fin de semana también, particularmente en el día de ayer, el fallecimiento del presidente de Irán en este accidente aéreo. Sí. Bueno, una precisión al respecto, ¿qué se sabe, qué se puede decir? Porque sé que en la radio yo ya me extendí demasiado. No, pero tranquilo. ¿En qué tenemos que fijar nuestra atención en los próximos meses? La muerte de Raisi es más grave de lo que se piensa, porque en realidad nosotros tenemos que pensar que el líder espiritual que está gobernando en la práctica de Irán desde 1989, Jamenei, es un hombre muy mayor y que tiene cáncer. La única persona con grado clerical y con peso político que estaba en condiciones de sucederlo era Ebrahim Raisi. Esto genera un vacío muy grande, político y religioso. Está bien, ellos pusieron en práctica en este momento en marcha el artículo 131 de la Constitución de la República, que permite que el vicepresidente primero, Mohamed Mopen, en este caso, junto con el presidente del Parlamento, de la Majlis, y el presidente de la Corte Suprema, hayan fijado ya ahora para el mes que viene, para el 28 de junio, las elecciones presidenciales. Va a haber un presidente, no es para que termine el mandato, es un presidente para 4 años, va a ser conservador y duro, seguramente, no me cabe la menor duda, va a seguir la línea de confrontación con feministas, con estudiantes, y presumiblemente no se van a levantar sanciones internacionales. El tema que yo creo que más allá del nombre del futuro presidente es, vamos a ver a quién se empiece a preparar para la sucesión del liderazgo religioso en el país. Claro, ahí hay que prestarle atención. Y con sus vecinos en Medio Oriente, donde siempre hay tensión, esta repentina muerte, que entiendo, por lo que sabemos, ¿ha sido un accidente o ha habido alguna otra cosa más? Mira, yo leía desde ayer diarios israelíes y diarios pakistaníes. Tanto los israelíes como los pakistaníes hablan de conspiraciones. Los israelíes sostienen que hasta fue el propio líder supremo el que orquestó esto porque lo veía a Raisi como un competidor. Yo no lo creo sinceramente de ninguna manera, porque además eran de la misma línea. Claro. Políticamente, Raisi era muy duro y confrontaba abiertamente con Occidente, con Estados Unidos, y es el primer líder desde la Revolución Islámica que ataca directamente a Israel. Por el lado de los pakistaníes lo que dicen es que él venía, Raisi fue a una reunión con el presidente de Azerbaiyán, y que como Azerbaiyán es un país también con chiismo, que es la religión masiva en Irán, hay mucha presencia del Mossad para controlar a los grupos islamistas, y que podrían haber hecho algo. Yo no lo creo tampoco. Salieron 3 helicópteros, llamativos que llegaron 2, y que el del presidente se cayó. Pero el tema es que yo he visto el video. El estado del tiempo era terrible, y las imágenes de la media luna roja, la niebla no se veía a 3 metros, pero vuelvo a insistir, sí es llamativo que de 3 helicópteros 2 llegaran, porque los 3 pasaron por ese lugar. También hay que decir que murió gente muy pesada. Me refiero al canciller, me refiero al gobernador de Tabriz, y me refiero a un líder religioso que era el que comandaba nada menos que, para los musulmanes es fundamental, el rezo de los viernes a la tarde, que es el más importante de la fe islámica, el viernes a las 7 de la tarde, en Tabriz, precisamente. Son varias muertes muy difíciles de recuperar en cuanto al peso político e, insisto, el peso religioso. Ahí va a estar, me parece, lo que tenemos que mirar para los próximos meses. En respecto del entorno, no va a cambiar nada, porque va a seguir un gobierno duro, van a seguir los financiamientos hacia los movimientos irregulares, va a seguir su alianza fuerte con Irak y con Siria, y con los movimientos irregulares del Líbano y de Palestina. Bien, Pablo, y antes de despedirte, igual no sé si tenés ganas de ir a ver San Lorenzo, porque acabo de ver cómo va el partido. No. Quería decirte esto, hubo elecciones en República Dominicana este fin de semana. Predecible el resultado. Predecibles, ¿no? Predecible el resultado. Lo llamativo, digo esto porque en una de esas Milei se va a enojar, es que los 3 candidatos que tenían posibilidades, los 3 son de centro izquierda. Zurdos, diría el presidente.
¿Eh? Zurdos, diría el presidente. Claro, zurdos, comunistas. El que ganó, en realidad tiene una imagen positiva del 70%, es muy parecido a Bukele, que también paradójicamente viene del Frente Farabundo Martí de Liberación. Bukele, este hombre que hoy se disfraza de represor de derecha y de movimientos populares, es un hombre que de todas maneras, si ustedes van a El Salvador, a mí me tocó estar ahora en febrero, es un hombre que tiene un ojo puesto en la cuestión social, en la mejora de las condiciones de vida, tiene una fuerte alianza con China. Bueno, el actual presidente reelecto de República Dominicana se ha hecho popular no tanto por las cárceles, pero sí por la dureza contra Haití. En República Dominicana es muy fuerte el sentimiento de rechazo hacia Haití, por la situación de Haití, pero fundamentalmente por la pobreza y porque son afrodescendientes. Miren, si ustedes pudieran leer los fallos de la Corte Interamericana contra República Dominicana tiene actitudes muy desagradables en el tema de los derechos humanos y particularmente contra la gente de Haití. Los tiene trabajando en negro, no les da la ciudadanía y a los hijos de ellos que nacen en República Dominicana no les permite estudiar en los colegios de República Dominicana porque no les da la nacionalidad. Todas estas cosas han hecho que el actual presidente reelecto empezara a construir un muro, parece que está de moda esto de construir muros. Sí, les encanta. Entre República Dominicana y Haití, y además un endurecimiento al extremo de ya no permitir que vengan a trabajar a República Dominicana los haitianos. Bueno, ha ganado, hay denuncias no de fraude, pero sí de violación de las normas más elementales de transparencia, que es lo que a mí me tocó ver en El Salvador también. Me refiero a gente con simbología del oficialismo, es decir, quien iba a votar notaba que no había un ambiente como de libertad porque se sentía apremiado por el oficialismo. Pero la OEA ha dicho que fue transparente. El expresidente chileno Frei ha dicho que es admirable la vocación democrática del pueblo dominicano, pero los dos líderes opositores, si bien reconocieron la derrota y reconocieron la victoria del presidente, dijeron que la competencia no había sido ni justa ni igualitaria. Bien. Bueno, gracias Pablo por esta clase como siempre de política internacional. No, ustedes, por favor, le prometí que quizás le traíamos suerte a San Lorenzo, pero parece que todo lo contrario. No se la agarre con nosotros, no tenemos nada que ver en ese resultado. No, para nada. Bueno, feliz semana de mayo, aunque no haya pacto. Buena reflexión para cerrar. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, chao. El profe Pablo Hueve hablando con nosotros en estas clases que nos da cada vez que charlamos de lo que está pasando, particularmente, voy atrás para adelante, con República Dominicana y esta elección con previsible resultado, como bien decía Pablo recién. Lo que pasó con el fallecimiento después de este accidente aéreo del presidente de Irán y poniendo el foco ahí, decía Pablo, en la cuestión de el reemplazo religioso hacia adelante, no solo del poder político, sino del rol que cumplen en el poder religioso. Y hacíamos el chacarrillo del final porque San Lorenzo está jugando en este momento. Saben que el profe Pablo Hueve es fanático de San Lorenzo y siempre tiene algún comentario, y hoy nos atendió tranquilamente en este momento. San Lorenzo está cayendo 1-0 contra Lanús en este momento, jugando de local 39 minutos del primer tiempo por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Y vamos a marcar la próxima pausa y lo vamos a hacer iniciamos este bloque hablando con España, y es una buena excusa para irnos al mundo, para ponernos internacionales, y si hablábamos de España vamos a escuchar al madrileño Zetangana con esto de Estrecho y Alvarado, esta canción que estrenó hace un poquito más de un año, en abril de 2023. Zetangana, bloque internacional que continúa musicalmente.